Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Vázquez y en esta ocasión tengo el honor de conversar con la licenciada Claudia García, profesional en Derecho y jefa del Instituto de Defensoría Pública. A través de esta entrevista abordaremos un tema de gran relevancia social, que es los tipos de juicios que conforman la materia del orden familiar. Asuntos como el divorcio, la custodia de menores, la pensión alimenticia y las adopciones forman parte de procesos legales que impactan directamente a miles de familias mexicanas. Con el acompañamiento de la licenciada, buscamos comprender mejor cómo funciona la Defensoría Pública en estos casos, qué derechos protegen a los involucrados y qué avances se han logrado en la atención de estos conflictos. Bueno, licenciada Claudia García, antes que nada quiero agradecerle profundamente por abrirme las puertas de su hogar y por brindarme su tiempo para esta entrevista. Si gusta, podría comenzar presentándose brevemente para que nuestra audiencia conozca un poco más sobre usted y sobre su trayectoria profesional. Claro que sí, mi nombre es Claudia Patricia García López, soy licenciada en Derecho y Ciencias Sociales, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy la jefa de área del Instituto de Defensoría Pública del área familiar en el Distrito Segundo y Quinto Judicial. He tenido otros trabajos, otros cargos. Llegué a trabajar en el municipio de Monterrey, en el municipio de Escobedo, en la Universidad Autónoma de Nuevo León también. Trabajé 7 años siendo catedrática de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, licenciada. Ahora sí, para comenzar con la entrevista, la primera pregunta es, ¿podría explicarnos qué tipo de asuntos se consideran dentro de la materia del orden familiar? Dentro del orden familiar son muchos asuntos. Son, ¿qué te diré, Jennifer? A lo mejor aproximadamente 40, puede ser, 40 tipos de asuntos. Son asuntos relacionados con las situaciones o conflictos familiares. No hay que confundirlos con los de la rama penal, que son, por ejemplo, la violencia familiar, ya es rama penal. Los asuntos del orden familiar se refieren más que nada a las sucesiones hereditarias, a los divorcios, a los juicios de pensiones alimenticias, a los juicios de convivencia familiar, a los juicios de actas, de rectificaciones de actas. Es muy común que haya errores en las actas. Ahorita ya tenemos muchísima tecnología en el Estado y en la Nación para el registro civil, pero antes, que no existía tecnología, era muy común los errores. Entonces ese tipo de juicios para rectificar las actas, dependencias económicas, estado de concubinato, es jurisdicción voluntaria. En general son ese tipo de juicios. Hay otros juicios, pero sí son aproximadamente 40 más o menos. ¿Cuáles son los juicios más comunes que se atienden en el Instituto de Defensoría Pública en materia familiar? Sí, los más comunes son los divorcios. Existen dos tipos de divorcio que son judiciales, que es el divorcio incausado y el divorcio voluntario. También el juicio oral de alimentos, que son pensiones alimenticias para los menores regularmente, pero también ahora para los padres o para alguna persona con discapacidad. También los juicios de convivencia familiar, los juicios sucesorios, como te decía, Jennifer, los juicios sucesorios, que son los intestados, intestado especial, intestado ordinario, testamentario especial, testamentario ordinario, la transmisión hereditaria de patrimonio familiar, los juicios de rectificaciones que te comentaba hace ratito, la jurisdicción voluntaria, dependencias económicas. Es lo más común que nos solicitan. ¿Qué requisitos debe cumplir una persona para acceder a la Defensoría Pública en este tipo de juicios? Bueno, cada juicio tiene una serie de requisitos. Normalmente son las actas. Se tiene que analizar qué documento base de la acción requerimos. Entonces, por eso, primeramente, se tiene que especificar de qué municipio nos están buscando. Si es por ejemplo, en el municipio de Guadalupe, es el segundo distrito y tienen que acudir
a las instalaciones que tenemos en Guadalupe. Si estamos hablando de Juárez o de Cadereyta, se tiene que acudir a la defensoría que tenemos en las instalaciones de Cadereyta. También Monterrey, hay instalaciones en Monterrey, San Nicolás, San Pedro, García. Entonces, primeramente acudir a las instalaciones dependiendo en qué municipio viva la persona que tiene conflicto, en primer lugar. En segundo lugar, se acerca con nosotros, primeramente lo atiende un asesor y el asesor verifica, con el asesor platica sobre el problema que tiene y el asesor verifica qué tipo de juicio le vamos a hacer, y depende del juicio que le vayamos a hacer, son los requisitos que se necesitan. Regularmente, te digo, son las actas, el acta de matrimonio, el acta de nacimiento de los hijos. Si estamos hablando de una pensión alimenticia, por ejemplo, se tiene que presentar el acta de matrimonio, si acaso está casada la persona, las actas de nacimiento de los hijos, que se va a requerir la pensión, comprobantes de gastos médicos, gastos escolares, nos tiene que decir el nombre o denominación o razón social de la empresa en donde está laborando el deudor alimentista, el tiempo aproximado que tiene de no dar pensión, los gastos que se generan por los menores que se están defendiendo. Si estamos hablando de un juicio sucesorio, se requiere presentar las actas, el acta de función principalmente de la persona que falleció, el acta de matrimonio si acaso era casado, las actas de nacimiento de los hijos, de los hermanos, en fin, todas las actas que nos justifiquen el entroncamiento con la persona finada. También se requiere en esos casos las copias certificadas de las escrituras públicas, el certificado de libertad de gravámenes, el avalúo catastral. Te digo, dependiendo de cada caso que vamos a resolver, son los requisitos que se necesitan. ¿Cómo se protege el interés superior de los menores en estos procesos legales? El interés superior del menor es una de nuestras preocupaciones principales. En los casos, sobre todo de divorcios, en los casos de convivencia familiar, en los casos de custodia, en los casos de pensiones alimenticias, donde se interviene la presencia o existencia de un menor, siempre va a intervenir el Ministerio Público. El Ministerio Público es el representante de la sociedad y el representante de los menores. Entonces, al iniciar nosotros el juicio, ya sea que lo solicitemos nosotros, la intervención del Ministerio Público, o el mismo juez le da intervención al Ministerio Público. Hay situaciones en las que requerimos, por ejemplo en las convivencias, la intervención no solamente del Ministerio Público, sino del DIF, y también la intervención del Centro Estatal de Convivencia Familiar. Ese es un organismo del Estado que nos ayuda, le ayuda al juez a poder desarrollar todos esos juicios en donde intervienen menores, y está conformado por especialistas, por psicólogos que nos ayudan a que se dé lo mejor posible todos estos procedimientos y que no se vulneren los derechos de los menores. ¿Qué retos enfrentan los defensores públicos al tratar casos familiares, especialmente cuando hay violencia o conflicto entre las partes? Tiene relación con lo que te comentaba hace ratito. ¿Qué tipo de retos enfrentamos? Por ejemplo, cuando se trata de convivencias o custodias de menores, uno de los retos que más enfrentamos es que el padre custodio, el padre que tiene al menor consigo, no siga o no cumpla con los ordenamientos judiciales. Muchas veces logramos formalizar un convenio, celebrar un convenio, o incluso que se dicte una sentencia a nuestro favor en donde ya se ordena una convivencia. Las convivencias regularmente pueden ser de manera gradual. Primeramente se da una terapia de integración, y en segundo lugar una convivencia supervisada, luego una convivencia entrega-recepción y luego una convivencia libre. Se van dando de manera gradual. Pero ¿qué pasa cuando el padre custodio no presenta al menor o no quiere llevar al menor a la convivencia? Es donde te digo, Jennifer, que interviene el Centro Estatal de Convivencia Familiar, pero aún así el padre custodio se resiste. En ese tipo de situaciones, nosotros, los representantes legales, lo que hacemos es presentar promociones en donde le solicitamos al juez que aplique las medidas de apremio
en contra del progenitor que no quiere cumplir su ordenamiento judicial. Las medidas de apremio consisten en multa, doble multa o incluso el arresto, para quien no, el arresto administrativo, por supuesto, para quien no quiere cumplir esas órdenes judiciales. También el otro conflicto que nos podríamos enfrentar o reto es cuando, por ejemplo, queremos hacer una separación de cónyuges, pero de unos adultos mayores. Ahí sí nos involucramos nosotros ahí en un detalle de que el juez no sabe a quién de los adultos mayores, cuando los esposos son ya mayores, a quién de los dos retirar del domicilio. Entonces ahí nos involucramos. El juez tiene que mandar llamar a los hijos de esos esposos, de esos adultos mayores, para que nos ayuden a resolver la situación y que uno de los padres se quede bajo la responsabilidad de alguno de los hijos. ¿Qué papel juega la mediación o conciliación en los juicios familiares? ¿Es común que se logren acuerdos sin llegar a un juicio? Sí, la mediación es un fenómeno que nos ha ayudado mucho. Hay casos en donde llegan las personas, por ejemplo, unos intestados, por ejemplo, que no se ponen de acuerdo en cómo van a distribuir el acervo hereditario a los hermanos. Ahí entra mediación. Nosotros en el instituto contamos con un departamento, una unidad especializada en la mediación, y las personas que atienden son especialistas obviamente en el tema, ¿verdad? Entonces ellos saben la manera en la que preguntan, en la que los enfrentan, en la que los carean a las partes y logran un convenio. Entonces ese sería el objetivo. Ya cuando logran ellos en mediación que acepten las partes un convenio que les convenga, valga la redundancia, a todos, pues ahí es cuando ya podríamos iniciar el juicio. O hay ocasiones en que se trata de convivencia y alimentos, en donde nos podemos evitar un juicio. Si logran llegar a una mediación en convivencia, pues no se imaginan el tanto tiempo que se va a ahorrar en un juicio, porque ahí sí se firma un convenio y el convenio nada más se sanciona en el Poder Judicial y se resuelve el asunto. ¿Ha cambiado la forma de atender estos juicios en los últimos años? Sí, la sociedad cambia y el derecho cambia por consecuencia, y hay reformas. Entonces, por ejemplo, los divorcios antes eran muy complicados, y te estoy hablando de muchos años atrás. Existían 3 tipos de divorcio: el administrativo, que no se hace de manera judicial; los que nos interesan a nosotros, que son los judiciales, era el divorcio voluntario y el divorcio necesario. Pues el divorcio necesario era muy, muy complicado. Tenías que demostrar una causal para poderte desligar de tu esposo, ¿verdad? Para poderte divorciar. Y esas causales eran muy difíciles de comprobar. Era el adulterio, era demostrar algún vicio de la pareja, embriaguez, drogas, era demostrar injurias graves, demostrar que tu esposo había cometido algún delito. Luego en el 2004, por ahí, hubo una reforma al artículo 267 del Código Civil del Estado de Nuevo León, en donde se implementó otra causal, la causal 19. Esa estaba muy buena porque ya nada más tenías que demostrar, era la más sencilla, tenías que demostrar que estaban separados los cónyuges por más de 2 años. Entonces esa causal nos sirvió mucho a nosotros. La estuvimos utilizando, era la más usada por todos los abogados, y ahí no existía cónyuge culpable. Cualquiera de los 2 cónyuges podría utilizar esa causal y era la más sencilla. Pero aproximadamente como en el 2009 hubo una reforma creada por la Suprema Corte de Justicia. Primero la Suprema Corte de Justicia de la Nación creó un criterio en base a los derechos humanos y al derecho humano de la libre desarrollo de la personalidad. Entonces, en base a esa causal existió el bendito divorcio incausado, que significa que no tienes que demostrar la causa, nada más lo solicitas, y es un divorcio muy práctico, muy rápido, en el que también cualquiera de los 2 cónyuges
el interesado lo puede promover. Es un divorcio muy sencillo en donde, como no necesitas comprobar nada, nada más se le notifica a la contraparte y la contraparte tiene 9 días hábiles para contestar, y enseguida, después de esos 9 días hábiles, se solicita la fecha de la sentencia, de la audiencia de divorcio, y ahí mismo en la audiencia se dicta la sentencia. Bueno, y por último, licenciada, ya para terminar con la entrevista, ¿qué mensaje le daría a las personas que están atravesando un conflicto familiar y no saben cómo iniciar un proceso legal? Bueno, lo típico, ¿no? Que se busque un abogado. Si no tiene recursos económicos, pues existen las dependencias de gobierno, ¿verdad? Como la Defensoría Pública de Nuevo León. Nada más que se acerque y que actúe, porque la gente hace mucha desidia, muchas veces tienes un problema y no busca soluciones, entonces tienes que buscar una solución, tienes que buscar asesoría. Bueno, licenciada Claudia García, le agradezco profundamente por compartir su experiencia y conocimientos sobre la materia familiar, un campo que sin duda toca fibras sensibles y que requiere atención ética, profesional y humana. Y gracias por su tiempo, su claridad y su compromiso con la justicia. Sin duda, a mi parecer, su testimonio será de gran valor para quienes buscan orientación y apoyo en momentos difíciles. Muchas gracias, licenciada Claudia García. Gracias. Gracias a ti, Jennifer. Muchas gracias por la entrevista, y ojalá que se pueda difundir tu entrevista para que más gente pueda acudir con nosotros a solicitar asesoría y defensa. Gracias.